Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre el espectacular Huawei Fit 2, que por cierto espero que ya hayas visto la review que tienes en el canal y que te dejo por aquí arriba también. Hoy vengo con un vídeo de esos que le gustan mucho a los usuarios que ya se lo han comprado o que están pensando en comprarlo y que por cierto, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo. Y ya que estás por aquí, suscríbete. Y empezamos por uno de los trucos más chulos que he descubierto en este reloj. Si necesitas moverte por ciudades que no conoces o eres un buen viajero que no quieres estar mirando el móvil continuamente, vas a poder usar tu smartwatch como guía. Simplemente vas a tener que instalar la app en tu smartwatch de Petal Maps, una de las pocas disponibles de momento y seguramente la más potente. Y que por cierto, en la última versión de firmware ya te viene preinstalada. Tendremos también que instalar la app que nos sale en el código QR en la propia pantalla del reloj. Una vez le demos todos los permisos, cada vez que iniciemos una ruta en la app de Petal Maps, nos irá avisando de las direcciones a tomar y la distancia hasta la siguiente indicación en nuestra muñeca. Muy cómodo si quieres ir disfrutando de la ciudad o simplemente concentrarte en no chocarte. También, y como hice en el vídeo de los mejores trucos del Watch GT3 que te dejo por aquí arriba, existe otra app llamada Navigation G Maps View, que te permite utilizar Google Maps y recibir el mismo tipo de indicaciones en tu reloj. Una vez instalamos la app tanto en el smartwatch como en el propio smartphone a través del código QR, le damos todos los permisos que nos solicita, por cierto, un montón. Cada vez que iniciemos una ruta en Google Maps, automáticamente nos van a llegar las indicaciones a nuestra muñeca. Además, esta app te permite alguna personalización más que Petal Maps, cambiando por ejemplo los colores o el tamaño de las indicaciones. Desafortunadamente, si tienes un iPhone, estas funciones no van a estar disponibles, pero te voy a dejar un truco muy chulo al final del vídeo para los que sí tienen iPhone. Seguimos. Si bien sabemos que desde el propio reloj podemos subir música solo en Android, aunque te voy a enseñar otro truco un poco más adelante, en principio contamos con la misma funcionalidad que teníamos en el Watch GT3, controlar la música del smartphone, incluso Spotify. Aunque quizás es algo más complejo en este modelo. Los pasos habituales para seguir son, desde la app de Huawei Salud, entramos en dispositivos, Fit 2, música y tenemos que activar la opción de controlar la música del teléfono. Ahora nos vamos a Spotify en el móvil y en el reloj pulsaremos sobre música. Y aquí, curiosamente, no me ha aparecido ninguna vez la del móvil. Por tanto, la única forma que he encontrado de controlar la música del smartphone, es decir, Spotify, es desde el menú de tarjetas dentro de un ejercicio. ¿Y cómo llego hasta ahí, David? Tranquilos. Para ello tenemos que ir a ejercicios, seleccionamos carrera al aire libre, por ejemplo, le damos a iniciar la actividad y deslizaremos hacia la derecha. Y aquí sí nos aparece este simbolito que nos marca que está reproduciendo la música del móvil. Por supuesto, necesitas tener sincronizado tu smartphone. Desde aquí vas a poder pasar las canciones, así como controlar el volumen de nuestro smartphone o bien del dispositivo conectado. No vas a poder volver hacia atrás y lamentablemente esta opción no la vas a poder utilizar con iPhone. Si en tu caso quieres tener siempre la información de la hora o no te gusta tener que levantar la muñeca para poder ver la hora de tu reloj, tienes el modo de Always On. Para ello simplemente te tienes que ir a Ajustes, Esfera de reloj y activar el modo AOD. En cuanto lo activamos, será el propio reloj el que nos avisa que la duración de la batería se va a ver mermada y reducida debido a esta funcionalidad. No podremos elegir exactamente qué esfera queremos en el modo de Always On Display, y es que cada esfera personalizada que pongamos suele contar con un diseño específico para esta funcionalidad, o si no, tendremos una por defecto, bastante más sencilla. Y ya que hablamos de esferas, contamos con un pequeño marketplace dedicado exclusivamente a las esferas para tu smartwatch dentro de la app de Huawei Salud. En el apartado de dispositivos, Fit 2 y aquí seleccionaremos esferas del reloj. En este marketplace vamos a encontrar muchas esferas de pago, aunque te digo que también vas a poder hacerte tu propia esfera. Para ello nos iremos al apartado de Mías y seleccionaremos la primera esfera que nos sale. Aquí podremos cargar nuestras imágenes como fondo de pantalla, colocar la hora arriba o abajo, así como elegir el widget que acompaña a la fecha y a la hora, pudiendo ser pasos, pulsaciones, calorías quemadas, aunque no vas a poder modificar mucho más. Eso sí, cada vez que lo desbloqueemos o pulsemos sobre la pantalla, vamos a poder ver varias imágenes en la misma esfera que irán cambiando. Y ahora un truquito para los que les gusta hacer fotos sin tener que usar el modo selfie.
vamos a tener la opción de controlar la app de cámara de tu smartphone. Pero eso sí, desafortunadamente solo se puede usar en teléfonos Huawei y en el próximo vídeo veremos si se puede usar con iPhone. Tendremos temporizador de 2-5 segundos e irá vibrando cada segundo para avisarnos del tiempo que quede. Y como en mi caso cuento con un smartphone de Huawei, no he tenido ningún tipo de problema. La app se inicia muy rápido y la sincronización va muy fluida. Si eres de los que se preocupa mucho por la batería y la autonomía de su dispositivo, si quieres ahorrar el máximo de batería de tu Fit 2 y no quieres estar configurando las opciones una a una, puedes activar el modo de no molestar, el cual no te notifican llamadas ni notificaciones, así como no activar la pantalla cuando se levante la muñeca, ahorrando mucha batería y además lo puedes programar. Y aquí vamos a poder configurar la hora de inicio y la hora de finalización. También puedes activar este modo directamente desde la esfera principal en el menú de widgets, deslizando desde arriba hacia abajo y pulsar sobre la media luna. ¿Quieres seguir ahorrando batería? Pues te voy a contar varias opciones muy rápidas. Puedes ajustar siempre el brillo a automático en ajustes, pantalla y brillo. Nada de utilizar el nivel máximo. También puedes ajustar la vibración en ajustes, sonidos y vibración, intensidad y ponerlo en suave o nada. También te recomiendo que quites la autodetección de entrenamientos en ajustes, ajustes de ejercicio y autodetectar ejercicios. Y por último, también puedes desactivar la monitorización continua de la frecuencia cardíaca. Para ello te tienes que ir, eso sí, a la app. Seleccionamos dispositivos, Fit 2, monitorización de la actividad y desactivamos monitorización continua. También puedes desactivar la opción de True Sleep, que lo que hace es controlar tu sueño y medir tus pulsaciones y cambios de ritmo. Pero oye David, ¿por qué no me llegan las notificaciones de TikTok o las de Wallapop? Si en tu caso hay una app en concreto que te interesa o no te están llegando notificaciones de ninguna otra app que no sea WhatsApp o las llamadas, puedes activar las notificaciones para que te salten en el reloj. Únicamente tienes que ir a la aplicación de Huawei Salud, en la opción de dispositivos, Fit 2 y notificaciones. Y aquí nos va a aparecer un listado tremendo de todas las aplicaciones de tu smartphone y tendrás que elegir las que te interese recibir las notificaciones. Y listo, ahora te van a llegar notificaciones de Wallapop o de TikTok. Por cierto, puedes seguirme también en mi cámara deportiva en TikTok. Y como os había prometido, os voy a enseñar un truquito para subir música desde iPhone. Como os decía, no vas a poder hacerlo directamente, ni con la última actualización de firmware, ya que no está habilitada. Pues bien, como ya vimos en el vídeo de la review de este Fit 2, yo ya contaba con música cargada en el reloj. Y es que lo que sí vas a poder hacer es conectar tu reloj a un teléfono Android, pues yo que sé, de un amigo, de tu novia, de tus hijos, y desde ahí subir toda la música que te interese. Luego únicamente vas a tener que desconectarlo de ese móvil Android y volver a sincronizarlo con tu teléfono Android. Y ya está, muy fácil y sencillo. Desde ese momento vas a poder reproducir toda la música que has cargado, aunque lo tengas sincronizado con un iPhone. Por cierto, si te ha gustado este truquito, no olvides suscribirte, que vienen más vídeos. Y si nunca has salido a correr, te voy a decir que siempre es recomendable hacer calentamientos previos a la actividad. Por eso este Fit 2 cuenta con un programa de animaciones en 3D. Para acceder a él vamos a ir a ejercicios, carrera al aire libre y pulsaremos sobre calentamiento. Una vez aquí se va a iniciar una cuenta atrás y vamos a poder visualizar un entrenador virtual que nos irá marcando el ejercicio a realizar, así como los tiempos, los descansos y las repeticiones mediante vibraciones. Sencillo, muy accesible en tu muñeca y sin necesidad de coger tu móvil o otro dispositivo. Por el momento no hay más opciones de entrenadores virtuales, como si lo había en el Fit 1, así que entiendo que es algo que estarán actualizando y preparando para un próximo update. Y una pregunta que me han hecho varios usuarios es si no se puede cambiar esos menús de estrés o del clima que no me interesan. Y la respuesta es muy sencilla, claro que sí. Únicamente te tendrás que ir a ajustes y la opción de tarjetas personalizadas. Aquí te salen todas y podrás eliminar las que no te interesen, añadir nuevas y sobre todo, y para mí más importante, ordenarlos como tú quieras. Y por último, si eres mujer y te interesa controlar tu ciclo menstrual, desde el menú principal de la app vamos a deslizar hasta abajo del todo en la opción de editar y añadiremos la de calendario del ciclo.
Para poder comenzar a utilizarla tendrás que descargarte una pequeña app llamada Quick Apps para cargar y gestionar todos esos datos. Y ya está, le vamos a dar a continuar y desde aquí nos irá guiando para añadir todos los datos. También lo vamos a poder ver en el box de app del reloj. ¿Y qué te han parecido estos trucos del Fit 2? Te recomiendo que le eches un vistazo a la espectacular review del Fit 2 y, como no, al vídeo de un iPhone con el Huawei Fit 2. Si te ha quedado alguna duda o comentario, escríbeme abajo en los comentarios. Y por cierto, no olvides suscribirte.